están? Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Todo, como todos los viernes a las 3 de la tarde y como siempre me encuentro muy bien acompañado de mi amigo Paco Rea. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, aquí disfrutando de los climas cambiantes de nuestra bella ciudad. Que en Correcto. días hace calor, que en días hace aire y que parece invierno, pero aquí con todas las pilas, ya estamos en abril. Presentación de física sigue dando, Correcto. no se ha escuchado que ya depositen los saldos a favor, pero No, por lo fíjate menos que ahí no. están. Bueno, es que, ¿sabes cuál es el problema? Que de las pocas personas que yo manejo, ninguno le ha tocado, bueno, creo que un saldo a favor, y no, la verdad es que no. Puros a cargo, amigo. Puros a cargo por el tema de los intereses, lo que lo platicamos en el programa anterior. Sí. El tema de los intereses, muchos dicen, es que ¿por qué? Pero pues le digo, a ver, pues, ve cuántos intereses ganaste, ¿no? O sea, simplemente la tasa de referencia, como lo comentábamos, pues evidentemente tuviste un muy buen rendimiento, ¿no? Sí, entonces vamos a esperar los asalariados que tuvieron a bien meter sus declaraciones, sus deducciones personales. Vamos a ver cuánto tarda la autoridad, porque vaya, ahorita hay mil y un polémicas en la vida pública, amigo. Entonces vamos a ver cuánto tarda el SAT. Pero el día de hoy vamos a ver, precisamente para que no nos salga un impuesto a cargo, cómo gestionar correctamente mi carga tributaria. ¿Qué empresa o qué régimen me conviene tributar? Sabemos que en personas morales hay dos regímenes, o si bien me conviene estar, si es que no rebaso los montos, en persona física. Pero luego cuando estamos en personas físicas, con actividades empresariales, nuestra tabla progresiva pues ya cambia al 35 y ya no es tan conveniente estar en persona física, mi estimado Arturo. Es correcto, amigo. La verdad es que me queda clarísimo este asunto. Pero yo lo vería muy, muy fácil. Creo que es muy simple. Todo en efectivo. Y ya. Nos quitamos de problemas. Y ya. Nos evitamos cualquier tipo de situación. Se dan de baja en el RFC y se acabó. Y ya listo. no te piden la 32D, ya, no te piden nada. el REPSE. Exactamente. No, a ver, ya fuera de broma, cada vez, hace poquito estaba escuchando de esas noticias raras que de repente hay y había en Estados Unidos. Estaba muy chistoso porque había una familia que se encontró dentro de una casa un chorro de pennies. Las coras. Exactamente, pero así muchísimos. O sea, yo creo que como 1 millón de pennies, ¿no? Entonces, que representaba no sé cuánto. Pero que obviamente el banco no los está aceptando para cambio y entonces se meten en un conflicto. Entonces, a lo que voy con el comentario es que cada vez pues está digitalizando más el tema del dinero. Sabemos que hoy en día el dinero es, vamos a llamarlo así, tú dices que lo tienes en tu cuenta, pero no es tuyo en ese momento en realidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. ¿Qué pasa si todos sacaran su dinero, todos de los bancos? Truena. No existe dinero. No existe, truena completamente. Bueno, entonces efectivamente efectivo no podrá ser una opción. Entonces vamos a ver cómo podemos solucionar el tema de cómo eficientar la carga tributaria y qué es lo que mejor te conviene. Y creo que primero es partir de cuáles son tus necesidades empresariales, de lo que tú estás buscando ejercer, generar. Creo que en algún episodio lo llegamos a comentar de si te conviene estar como persona física, como persona moral, porque luego viene esa disyuntiva de qué me conviene más. ¿Por qué me dicen algunos que me suba a una sociedad? ¿Por qué me dicen otros que no lo haga? ¿Tú qué piensas en eso? Sí, mira, es importante porque aún sigue esta tendencia de las grandes empresas, y aquí interviene el nearshoring, que si nos va a afectar o no, si nos impacta o no. Ciertamente cuando llegas a una empresa a ofrecer tus servicios, se sigue dando esa tendencia de discriminar cuando llegas constituido o sustentado como una persona física. Correcto. Dicen, oye, pues es que no tienes un capital, no tienes una sociedad, no tengo a quién cobrarle en caso de que no haya el cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, una persona moral, pues ya ven como una estructura como tal, de que tienes socios, tienes activos, por lo menos demandas a la sociedad. Y si bien a lo mejor la sociedad no tiene dinero, pero ya existe alguien a quien le vas a cobrar dentro de la sociedad, existen los responsables solidarios, los socios o incluso hasta los administradores o contadores a los cuales les puedes cobrar. Entonces, como se sigue dando esa tendencia, vaya, muchas personas han optado por subirte a sociedad. Acordémonos que desde el 2017 existe un tipo de sociedad que se llama por acciones simplificadas, que si bien es una figura jurídica como tal, se puede formar desde una sola persona, y esto también nos da esa amplitud para poder tributar ya o estar establecido como una persona moral, aunque
tenemos una limitante que, derivado de las actualizaciones, ahorita son como 6 millones y fracción, Correcto. que puede tributar una SAS todavía hasta ese límite. Entonces, creo que puede ser una buena estrategia para convertirnos, vaya, que ese fue el motivo por el cual la Secretaría de Economía creó este tipo de sociedades, para que las personas físicas formalizaran de alguna manera su trabajo. Sí, a ver, y creo que diste uno de los puntos, bien comentabas, generalmente, y la verdad, o sea, creo que tienes un punto de que muchas veces las empresas, sobre todo las grandes, buscan, por alguna extraña razón, ¿no? El tema de tener a una persona jurídica que sea la representante con la que vas a tener algún tipo de relación comercial. Pero puede ser que a lo mejor sea una sociedad de papel, claro, que no tenga nada y realmente te hubiese convenido tener la relación con la persona física, porque ante alguna situación distinta, pues al final puedes irte sobre el patrimonio de la persona física. Pero en ese sentido, sabemos que puede llegar a ser costoso el tema de generar una sociedad desde el punto de vista notarial, desde el punto de vista de lo que implica las formalidades, todo lo que puede generar esta situación de una persona jurídica o una persona moral, como lo conocemos aquí en México, pues evidentemente puede ser costoso, ¿no? De cierta forma. Pero justo cuando nace el tema de la figura de la SAS, yo creo que una de las cosas que la autoridad y en sí el gobierno se dio cuenta es que existían muchas sociedades unipersonales, pero con un prestanombres. Es decir, evidentemente la sociedad, cualquier tipo de sociedad mercantil, pues tú sabías que no podías constituirlo con menos de 2 personas, entonces a fuerzas tenías que pedirle el apoyo a un tercero a que prestara de cierta manera su nombre con el cambio de una participación social o una acción prácticamente risoria para efectos de dar un cumplimiento formal para formar una sociedad. Y no así, entonces sabemos que dices, oye, pues hay 2 socios, pero el otro socio ni figura, simplemente fue tu cuate, tu amigo, tu primo, tu hermano, quien lo haya sido, que te prestó el nombre para poder ver, y ahí es uno de los primeros conflictos que se llegan a generar el tipo de sociedades, porque evidentemente pues termina siendo improcedente, bueno, no improcedente, pero pues al final sabes que esta situación está de esta naturaleza. Ahora, la SAS viene a cumplir esa figura, decir, oye, tú estás buscando cumplir o generar una sociedad, pues en principio ya lo puedes hacer de manera unipersonal con ciertas reglas, no puedes ser socio de otras sociedades mercantiles, el límite de ingresos, etcétera, pero puede ser una opción importante porque antes de pasar al tema de los aspectos financieros y tributarios, creo que al final el hecho de crear una sociedad de esta naturaleza que te permita crearla con tu propia firma electrónica en la Secretaría de Economía, prácticamente te das de alta y todo y puedes generar tu escritura pública a través de la Secretaría de Economía sin la necesidad de pasar por un notario, viene firmado electrónicamente. Creo que aquí te puedes topar con con un tema interesante. Por un lado, creas una sociedad que te ayuda a ti a respaldar tu patrimonio para que al final la sociedad sea el frente con el que tú vas a tener operacionalmente hablando y puedas deslindar tu patrimonio como persona, como individuo de esta naturaleza ante cualquier riesgo mercantil o comercial, porque ahorita hablamos de la parte fiscal, pero puedes poner ese lado de por medio. Ahora, los riesgos que yo veo es que seguimos una cultura, es increíble el tema de la cultura y yo siento que al final las instituciones financieras, ante la gran presión que saben que existe por parte de las autoridades fiscales en temas de PLD, en temas tributarios, muchas veces no te quieren aceptar esa escritura pública porque dicen, no, pues es que aquí le falta el sellito del notario. No, espérame, pues que es válido completamente y no, luego no te lo quieren aceptar y te enfrentas a este primer choque que a pesar de que es completamente legal, no te lo aceptan. Sí, tuvieron ese reto todas las personas que abrían una SAS porque ningún banco, a excepción de Bancomer y Santander, te daban esa posibilidad porque no te aceptaban bueno, en la SAS se llama acto constitutivo, no acta constitutiva. Y decían, no, es que yo quiero mandarlo a validación, al jurídico, y esto no es válido para ellos, porque también era nuevo para ellos. Entonces, tocas un punto muy importante en el tema de cuando se dan los famosos prestanombres. Ciertamente, un candado por parte de la autoridad es que la persona o las personas, porque también pueden ser más de una persona quien pueda constituir una SAS por medio de la invitación,
esas personas que forman parte de una SAS ya no pueden formar parte de otra ni de cualquier sociedad mercantil. Hay que ponerlo entre comillas mercantil porque así lo marca la ley. Acordémonos que hay otro tipo de sociedades. Entonces, si hubiese un prestanombres, pues oye, esa persona no puede tener 10 SAS. Correcto. Afortunadamente tuvo ese candado porque sí se puede dar, desafortunadamente, la cultura de ¿cómo pago menos impuestos? Los factureros. Dilo, como debe ser. Los factureros pues, tuvieron este candado que ya no les permitió pues generar esa erosión a la base tributaria, que es lo que la autoridad fiscal no quiere. Si bien sí es una herramienta con la que las personas físicas pueden comenzar su empresa, luego viene la otra parte del desconocimiento financiero e incluso estructural, porque dicen, bueno, si no me pide algún mínimo para aperturar, que incluso ya ninguna de las sociedades, creo que nada más hay una o dos que sí piden un mínimo de capital, ya a partir de un peso puedes constituir tu sociedad, vaya, al final crean una SAS con 100 pesos de capital, entonces prácticamente surte el mismo efecto que si fuera una persona física. Correcto. ¿Cómo tienes un capital? ¿Cómo tienes una persona moral con un capital de 100 pesos? Eso es incluso un poco absurdo, que ahí viene pues la falta del conocimiento de si ya vas a generar una sociedad, vaya que en cuestión de la Ley General de Sociedades Mercantiles tienen un año para exhibir ese capital, que luego pasa que el notario le pone capital suscrito y exhibido cuando ni siquiera existe el depósito en bancos. Pero bueno, esa es una opción que tienen las personas físicas para poder formalizar un poquito más su negocio, pero luego viene la parte fiscal, que tocamos el tema de que existen dos regímenes fiscales para las personas morales. Cuando tú no tienes partes relacionadas o no eres socio de ninguna otra persona moral, no rebasas la cantidad de 35 millones de pesos anuales o estimas que no se va a rebasar, tienes que estar configurado o estás configurado en el régimen simplificado de confianza para las personas morales. ¿Qué se enfrentan aquí? Vaya, como las personas físicas, a flujo. Ingresos que cobras versus gastos que erogas efectivamente. Y ahí tienes que andar corriendo en los precierres o en los cierres mensuales, porque dicen, es que no quiero pagar impuestos. Bueno, pues ¿dónde está tu presupuesto que habías gestionado o habías presupuestado que ibas a gastar? Pues es que ya no tengo nada más en qué gastar, pero ingresó algo más de dinero, pues tienes que ajustar tus presupuestos, porque si no, al final de cuentas, vas a terminar pagando una base mayor. Correcto. Fíjate que creo que uno de los puntos ahí interesantes es que, bueno, naturalmente como al final las reglas de las SAS, de la constitución de una sociedad de acciones simplificadas, por la reglamentación que tiene para ser constituida, prácticamente te empuja a que sí o sí seas un reciclo persona moral. O sea, porque prácticamente tiene las mismas condicionantes, una y otra, entonces termina siendo un tema de reciclo y eso, como bien lo mencionas, es un tema de flujo. Creo que uno de los puntos importantes dentro de la estructura financiera que deberían tener las empresas es saber ir provisionando el impuesto sobre la renta causado. Ya no hablemos del diferido, sino el causado, para ir provisionando y ir creando tu cuenta por pagar, decir cuánto debería yo estar pagando de impuestos por toda esa estructura que estoy generando, para que el día de mañana diga, chin, es que no lo provisioné, es que no lo contemplé, etcétera, etcétera, en ese sentido para poder generar. Ahora, una de las cuestiones de las ventajas que pudiera tener el tema del reciclo, a diferencia de una persona moral régimen general, por ejemplo, es que al final sabemos que las personas morales en régimen general, pues al final, si tú te dedicas a la comercialización o a venta de productos que tienes un inventario, necesariamente si tú tienes un inventario, porque al final, pues muchas veces no es como que tienes un inventario tan eficiente que prácticamente no tienes nada en inventario, pero como a veces puedes mantener mercancía, una persona moral régimen general, pues no puede deducir esa mercancía a menos cuando lo vendas a través y se genera el tema del costo. Pero el reciclo, como bien lo mencionas, como es un tema de flujo, no deduzco el costo, deduzco la compra. Entonces yo puedo tener una evaluación de inventario y que al final ese inventario va a jugar para efectos de la deducción de cierta manera en el día de mañana, ¿no? Obviamente es cuidar que no, porque aquí el punto es decir, ¿qué me cuesta más? Porque yo creo que luego también ese es el punto interesante de qué me puede llegar a costar más, pagar menos impuesto o no tener flujo de efectivo. Exactamente. Y eso pasa
Digo, sigo viendo desafortunadamente empresarios que quieren tener sus cuentas en ceros al final del mes. Te deja sin flujo, no tienes cómo empezar. Si bien a lo mejor tienes provisionada ingresos los primeros 5 días, sí o sí te van a pagar, dices, bueno, lo puedes mitigar. Pero imagínate el saldo promedio, por ejemplo, en banco, al estar dejando tus cuentas prácticamente en ceros, la institución financiera va a decir, oye, pues si tienes en ceros, pues ¿qué te presto si siempre lo vas a sacar? Entonces, te corta el flujo, te corta las operaciones e incluso te empuja pues a seguir buscando estrategias buenas o incluso en ocasiones no tan buenas para quitarte esa carga tributaria porque dices, no quiero pagar. Digo, pagar impuestos no es malo, lo malo es lo que hacen los legisladores con ese dinero. Exacto, sí, claro, exacto. Pero no es malo pagar impuestos. Si una empresa está pagando impuestos, quiere decir que tiene utilidad, entonces se está gestionando correctamente. Pero fíjate, yéndonos un poquito al tema de personas físicas, porque también eso les da les hace mucho ruido a los empresarios, es el impuesto de terceros, las famosas retenciones. ¿Qué pasa cuando una persona moral, por ser esta figura jurídica, recibe servicios de personas físicas de autotransporte, de servicios independientes, incluso de reciclo o de arrendamiento? La persona moral tiene por obligación que retener cierta cantidad de impuestos, tanto ICR como para IVA. Al final de cuentas se lo ibas a pagar, y yo lo hemos platicado en otros episodios. Correcto. Se lo ibas a pagar al proveedor. En este caso, no se lo estás pagando, lo estás haciendo a un ladito para antes del día 17 enviárselo al SAT por cuenta de él. Es un obligado solidario. Pero este acto o esta dinámica al empresario le sigue generando mucho ruido, decir, es que estoy pagando mucho de impuestos. Oye, es que no son tus impuestos. ¿Cuál es el problema? Que como entran las retenciones, la negociación entre la persona física y la persona moral es, yo quiero mi pago neto. Al final de cuentas, ahí sí, la persona moral va a terminar pagando esa retención y entonces sí sería un gasto para la empresa. Correcto, amigo. Y a ver, y creo que es el cuento de nunca acabar respecto al tema de cómo duele o cómo les duele al empresario pagar esa cantidad de impuestos, pero no son tuyos. Esas son parte de las cuestiones que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que al final esos impuestos no son tuyos y deben estar fuera de tu presupuesto de cierta forma, ¿no? Entonces, eso es de los puntos importantes. Ahora, dentro de todo este proceso, la importancia de cómo saber elegir qué te conviene, ¿no? Qué régimen te conviene bajo estas situaciones. Porque, a ver, hagamos de cierta manera, creo que, por ejemplo, uno de los puntos importantes es, vamos a hablar a lo mejor de reciclo personas físicas, ¿no? Oye, es un régimen bondadoso en el sentido de que la tasa de pago de impuesto es buenísima. Entonces, sobre esa base me voy a ir y creo que es la mejor opción. Y muchas veces me ha tocado decir, no es que el reciclo es la mejor. ¿Comparado con qué? Exacto. Porque a lo mejor si dices, oye, ¿sabes qué? Vamos a pensar, como hay una contribuyente que se dedica a la traducción, a servicios de traducción, ¿no? De escritos del extranjero al español, y pues prácticamente su know-how, lo que ella sabe, pues es lo que cobra y no tiene ningún otro tipo de gasto realmente. O sea, no tiene, o sea, si acaso a lo mejor la depreciación del equipo de cómputo, pero que al final proporcionalmente en relación del gasto contra el nivel de ingreso, pues definitivamente si tuvieras a lo mejor en un régimen general de personas físicas, de actividades empresariales, evidentemente tendrías que pagar un impuesto mayor. Entonces dices, ¿sabes qué? Pues sacrifica la no deducibilidad por el tema del pago del impuesto en una tasa, una tarifa menor sobre el cobro efectivo y te evitas de cualquier tema y dices, ahí evidentemente te conviene esa situación. Pero a lo mejor en otro supuesto dices, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos una relación contractual, queremos hacer un negocio en conjunto, cómo segregamos la parte de los impuestos y muchas veces termina diciendo, pues hagamos una sociedad en participación, pero la sociedad en participación termina convirtiendo ese contrato en una persona moral y tributas como una persona moral del régimen general. Y a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor nos vamos por un tema de copropiedad, donde cada uno de los copropietarios, y a lo mejor existe un representante de la copropiedad que sea el que cumpla con las obligaciones fiscales, pero segregas la parte impositiva en cada una de las partes involucradas en ese sentido para que pueda ser tratada como dos personas físicas a lo mejor en un momento dado.
pero a lo mejor también si eres un contribuyente que realmente va a estar comprando mercancía, vendiendo, etcétera, etcétera, no necesariamente el reciclo es una opción para ti, porque puede ser, como también termina siendo flujo de efectivo, realmente puede suceder que a través de tu estructura financiera, como lo estés planteando, en un momento dado, pues quitando el tema del IVA nuevamente, por eso no lo estoy mencionando, para el tema del impuesto sobre la renta, puedes jugar realmente con el tema de la compra de inventarios, generar una cuestión de esa naturaleza, como para que tú jugar y realmente puedas deducir y ser partícipe de estas situaciones y en un momento dado, incluso hasta hacer valer después tus deducciones personales para el tema de tu declaración anual, ¿no? O sea, yo creo que es entender tu posicionamiento económico, de dónde estás parado para decidir cuál es el régimen que mejor te conviene a ti, ¿no? Sí, hablando de personas físicas en reciclo, eh, regularmente lo gestiono de esta manera. Si tu actividad económica no te permite obtener deducciones de todos los gastos que haces, pasa con los brokers de seguros. Oye, pues es que me referenciaron mis amistades, mis familiares, tengo más ingresos, pero pues ellos no les tengo que pagar porque pues, les prometí una comisión, pero pues ellos no me van a dar factura. Los restaurantes, por ejemplo, las pequeñas cocinas que dicen, oye, pues es que yo voy a la central de abastos y vaya, el campesino pues no me da una factura, que ahí no debería, sí debería existir la factura, pero bueno, no puedo conseguir el requisito fiscal de mis gastos. Entonces, si tengo ingresos, sí los estoy contemplando, sí los estoy facturando al público general, sí me piden facturas, pero ¿cómo hago para deducir mis gastos que tengo? Porque no tengo la manera de cumplir ese requisito. Entonces, el régimen más idóneo es el de reciclo personas físicas, porque ahí si bien la base es demasiado pequeña, hasta un 2%, digo, existe la limitante de 3.5 millones, pero para aquellos que no lo rebasen es una excelente opción. Oye, no, pero es que en mis actividades si tengo gastos, compras de mercancías, cuando es enajenación, cuando es o incluso elaboración, o cuando es prestación de servicios, los arrendamientos, el personal incluso, si tengo cómo cumplir el requisito fiscal de esos gastos, entonces no me conviene un reciclo porque estaría dejando la deducibilidad para impuestos sobre la renta. Entonces, la base incluso puede ser menor al 2% en la tasa impositiva. No te conviene definitivamente el reciclo y sí te conviene persona física con actividad empresarial. Pero muchas veces, elevándonos a persona moral, dice el empresario persona física, oye, pero yo quiero percibir un sueldo. Si bien la ley del Seguro Social los configura al régimen voluntario, dice, oye, si tú eres persona física con una actividad empresarial y tienes trabajadores, pero quieres estar asegurado, afíliate por medio del régimen voluntario. Pero oye, pues ¿cómo deduzco esa parte? Mejor me genero una persona moral y en la cual incluso yo, que soy trabajador y además de ser el socio, también estoy registrado como sueldos y salarios, obtengo mi deducción, estoy asegurado, puedo presentar mis deducciones personales al final del ejercicio y puedo tener un saldo a favor. Entonces, es importante primero analizar cuál es tu estructura, como lo dijo Arturo, y cuáles son los diferentes escenarios. Ahí sí sería importante que acudan con un profesional para que les haga este escenario. Oye, ¿qué pasa si este es mi presupuesto de ingresos y de deducciones o de gastos que son deducibles? ¿Cuánto pagaré de impuestos en un régimen y cuánto pagaré de impuestos en el otro? Para así poder tomar la mejor decisión. Ojo, esto es en el ámbito fiscal. En el ámbito financiero, prácticamente cualquier empresa es buena. Sí, correcto. Bueno, es buena siempre cuando te sepas administrar, ¿no? Porque no la quieres como caja chica. No lo generes como caja chica, como de repente me ha surgido ahí temas uy, contador, no, es que esto está muy caro, esto no se puede. Y yo siempre digo, bueno, caro comparado con qué, o sea, al final es comparado con la calidad de otros productos, con la calidad de otros servicios, con el tema de tus ingresos, o sea, comparado con qué, siempre es importante tener un parámetro de comparación para poder emitir un juicio y decir si es caro, barato, complicado o sencillo para poder tomar decisiones en esa naturaleza. Pero a ver, en el tema y dentro del proceso, y creo que uno de los puntos que hemos mencionado es que siempre en un modelo de negocio, al final es poner el costo fiscal de lo que te cuesta tu negocio en un momento dado dentro de tu proyecto financiero para que de cierta manera te des cuenta de lo que te puede llegar a implicar, ¿no? Entonces, incluyendo que el día de mañana dices, oye, ¿sabes qué?
dentro de mi modelo de negocio resulta que voy a necesitar un financiamiento, que es muy común, para poder echar a andar un proyecto. Es válido. Al final sabemos que financieramente hablando, el pasivo crediticio a una tasa atractiva, ¿no? Evidentemente, pues siempre es mucho más barato que al final, en principio, a pagar a los socios, ¿no? De cierta manera. Entonces, generalmente son de las estructuras más eficientes financieramente hablando. Pero esto trae un costo fiscal que sigue siendo menor, pero que las personas muchas veces no lo contemplan. Es decir, oye, yo tengo un financiamiento para echar a andar un proyecto que me va a generar tanto de ingresos, tanto de obligaciones, voy a poder deducir los intereses, pero el capital no. Claro. Entonces, de repente dices, oye Arturo, ¿cómo puede ser? Porque sucede muchas veces. Resulta que al final del año tengo una utilidad de 200,000, 300,000, 500,000, 1,000,000 de pesos, 2,000,000 de pesos. Una utilidad financiera de un millón de pesos antes de impuestos, pero mi cuenta de bancos dice 100,000. ¿Dónde está el dinero? ¿No? Entonces a lo mejor compraste activos, posiblemente pagaste el capital de esos créditos que no son deducibles y entonces todo eso tiene un impacto fiscal que es importante ponerlo en tu modelo de negocio para al final saber realmente cuál es tu utilidad de cierta forma y que posiblemente tengas un inventario ahí parado que no te está generando, es ver la rotación del inventario, es ver cuánto tu rotación de cartera por cobrar, cómo estás pagando, en fin, muchas cuestiones de cierta manera que al final dentro de tu modelo te pueden llegar a causar, pero me pasa mucho eso. De hecho, hace poquito me pasó que decía, no es que no puede ser que estemos creciendo en ingresos, que estemos creciendo en utilidad, pero pues no veo el dinero. ¿En qué momento me voy a repartir dinero? Y yo, pues sí, pero acabas de contratar otro crédito adicional que te está comiendo en intereses y además, pues obviamente la suma de los capitales que estás pagando de los chorrocientos créditos que traes, ¿no? De cierta manera, pues se está yendo tu flujo de efectivo en el pago de esos créditos de cierta manera. Ahora, la pregunta es, esos créditos que tú generaste, lo importante es decir, es cuánto te generaron a ti de cierta forma en incremento. Porque si contratas un crédito y no te va a generar ingresos, ¿para qué lo contratas? ¿No? Sí, al final de cuentas terminas pagando la tasa de intereses, es tu pérdida del poder. Y ahí hay que tener muy en cuenta, porque también me pasa de que oye, contador, tenemos $500,000 de pesos en la cuenta, estamos a 2 días de que termine el mes, ¿qué hago? Oye, pero ese dinero ingresó por préstamos, no tienes ningún, oye, pero no quiero tener la deuda, entonces voy a pagar anticipadamente el crédito. Oye, pero tenemos una utilidad para IVA, para impuesto sobre la renta, todo lo que pagues o amortices de capital no es deducible. Te vas a quedar con la cuenta en ceros y al final vas a seguir pagando los mismos montos de impuestos. Correcto. Entonces, oye, pero ya pagué, sí, pero acordémonos que eso no es deducible. En el tema financiero que comentas, vaya, desde mucho atrás, y lo escuché en un programa de radio con Pascal que decía, el incentivo para los empresarios para poner empresas que se veía mermado o que incluso estaba en duda porque poner una empresa, ¿cuál era el rendimiento que te entregaba? Un 10, mejor lo metes a CETES, mejor lo metes a NU, que te entrega hasta ahorita un 15%, va a bajar al 14.75, pero preferible invertirlo en una opción segura a que una empresa vaya a quebrar. ¿Qué pasa con los créditos? Vas a pedir un financiamiento. ¿Cuál es el interés real que vas a pagar? El 15% anual. ¿Cuánto te va a generar ese ingreso? El 10%. Ya le perdiste el 5%. Entonces, correcto. Oye, pues es que ese crédito lo quiero para pagar más pasivos. Entonces no te va a generar ningún ingreso porque pagar pasivos, a menos que los pasivos originales te sigan generando, pero si no, al final de cuentas vas a perder toda la tasa que vas a pagar de intereses y si no tienes un presupuesto, si no revisas cuánto te está costando ese dinero, al final de cuentas se va a exponenciar porque todavía vas a tener que pagar el impuesto sobre la renta y el porcentaje, del IVA no es de nosotros, pero también entra la parte financiera, cuánto está saliendo o cuánto estoy dejando de aprovechar que la autoridad me da para pagar o para hacer deducible mis erogaciones y estoy dejando de aprovecharlo al pagárselo al SAT como IVA por pagar. Entonces es importante analizar su estructura financiera y su estructura fiscal, que si bien nunca anteponer lo fiscal sobre lo financiero, porque yo digo que lo fiscal está dentro de lo financiero, entonces el fiscal es correcto. Un gasto al final de cuentas. Fiscal es el resultado de tu actividad financiera, entonces nunca pongan por encima lo fiscal sobre lo financiero. Completamente de acuerdo contigo, amigo, en ese sentido. O sea, al fin, siempre el costo fiscal puede tener un impacto financiero,
pero deriva de tu estructura financiera, ¿no? Exactamente. O sea, dependiendo cómo estés manejando tu negocio en ese sentido, puede disparar un impuesto alto o bajo, ¿no? Comparado con, pues a lo mejor la media de tu actividad, de tu giro, de tu tamaño de empresa, etcétera, etcétera, que es como pudieras estar haciendo ese tipo de benchmarking con otras empresas de tu mismo giro, de tu misma estructura, de tu mismo tamaño, para ver de cierta manera cómo puede estar beneficiando. Obviamente, empresas bien, no, es que yo no pago nada, conta, porque pues, usted sabe, ¿no? Tengo muchas as por ahí, ¿no? Entonces, exacto. Pero bueno, o sea, al final es un punto importante en ese sentido para poder evaluar un proyecto, y siempre en ese proyecto de evaluación, pues es importante medir, decir, oye, después de impuesto, ¿cuánto me va a generar de rendimiento contra el capital que invertí? ¿Y qué pasaría si yo lo invierto en una opción segura, como lo que platicamos hace ratito? Porque las personas físicas que tienen grandes capitales en inversión están pagando ahorita impuestos cuando antes les salía a favor, porque la tasa de interés de referencia ahorita por parte de Banxico, digo, ahorita está en 11, pero estuvo en 11.25 gran parte de 2023, generó grandes rendimientos, incluso en opciones muy seguras como tipo CETES. Entonces, de cierta manera, pues generó un rendimiento, la inflación fue del 4.66, pues traes una utilidad real bastante importante de acumulación. Entonces dices, oye, a ver, pues ¿para qué voy a invertir en un negocio que me va a generar hoy, por ejemplo, hoy 2024, un rendimiento del 11-12% anual? Si al final, ahorita, o algún fondo de inversión o alguna inversión segura me va a generar los mismos rendimientos, pues mejor lo pongo ahí. No, tengo que ver que de cierta manera me genere más. Obviamente, a mayor porcentaje, mayor riesgo. Solo ojo en ese tipo de riesgo, no, o sea, nomás hay ojo con este sentido, porque luego hay empresas sueños que te dicen, yo te voy a garantizar un pago mensual del 3 o el 4% de rendimiento mensual. A ver, eso, 40, ¿no? a ver, ya cuántas empresas no han quebrado en ese sentido, ¿no? Entonces, nada más aguas con eso. Pero bueno, pues al final es un poquito la estructura, ver la validación y que no te impacte de cierta manera, de forma financiera. Y ya nomás como otro punto es, por eso la importancia de qué giro o actividad tienes tú para poder evaluar qué mejor régimen fiscal te conviene. Ahorita hablamos del régimen general en personas físicas, pero puede ser que a lo mejor te dediques al sector primario y a lo mejor te convenga cogerte persona moral al capítulo 8, ¿no? Del título 2 para efectos de estar como un agape y tener ciertas UMAS de partes exentas. A lo mejor en persona física agape, pues sí te puedes ir como el tema reciclo para tener también ciertos beneficios. A lo mejor eres autotransportista y pues a lo mejor puedes incluso muchas veces, oye, ¿sabes qué? Hago autotransporte, pero también tengo otra actividad, pues a lo mejor yo te diría, pues segrégalo. Mientras no le dé servicio una con otra, puedes segregarlo y a lo mejor te vas por un tema de régimen coordinados para el autotransporte y tienes acceso a un chorro de estímulos fiscales, ¿no? Es un poquito entender cuál es tu estructura de negocio para saber cómo poder evaluar y decir, sabes que a lo mejor te conviene segregar, escindir prácticamente este tipo de operaciones, dividirlas de cierta manera como dos áreas distintas, dos tipos de sociedades distintas para poder ser acreedor a ciertos beneficios fiscales en un momento dado, ¿no? Sí, por ejemplo, hay una sociedad o una actividad empresarial muy importante, es la de servicios de salud, que cuando se presta por sociedades mercantiles es grabada al 16, pero cuando se presta por sociedades civiles, tanto personas físicas, son exentas de este impuesto. Entonces, ahí puedes aprovecharte al hacer una sociedad civil y quitarte del tema del IVA, que también es muchas veces muy pesado, porque cuando eres una sociedad mercantil, todos los servicios que te prestan a ti de servicios de salud, como los doctores, pues no llevan este impuesto. Prácticamente todo el IVA que agarras se lo enteras Hacienda. Es correcto. Hay que analizar muy bien su estructura en actividad, tanto en su estructura financiera, para poder aterrizar correctamente cuál es su mejor régimen fiscal. Y bueno, temas nos sobran para seguir hablando, pero el tiempo se nos acabó. Mi estimado amigo, ¿algún comentario de cierre que quieres hacer? Pues no, solamente acérquense con su contador de cabecera, contador de confianza o amigo o abogado de confianza como para generar una estructura adecuada para ti, específicamente para ti. Estos no son recetas de cocina,
¿no? Puede haber, puedes platicar y porque luego sucede, ¿no? El radiopasillo de platico con el cuate y él hizo esto y entonces empieza a generar. No hay como acercarte al experto para que puedan armar una estructura adecuada a ti, a tu negocio, a tu actividad y pues prácticamente sería todo, amigo. Perfecto. No dejen de ver las noticias, dos noticias muy importantes. Quieren crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, quitarnos todas las afores y la famosa modificación a la ley de amparo. Ya pasó al Senado. Para que sea individual y quiten la parte general. Entonces son temas muy importantes en la política, hay que estar pendientes. Si no, aquí se los vamos a estar comentando y pues agradecer a todas las personas que nos ven, nos sintonizan y nos comparten. Muchas gracias por hacerlo. Gracias a los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Síganse suscribiendo y denle like a nuestros posts de Facebook. Así es que nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.